vamos a hablar ahora de la situación de los docentes universitarios. Ya venía desde principios de años muy acalorada la discusión pública porque los gremios decidieron tomar el toro por las astas y hacer frente a una situación compleja en materia salarial vinculada también a lo que había pasado con la inflación. Lejos de subsanarse la cuestión, parece que la segunda mitad del año puede llegar a tener más novedades en este sentido porque van a profundizar las medidas de acción. Nos acompaña Valdemar Ostak para hacer referencia a este tema, considerando que desde ADUL están planteando ya cuáles son los pasos a seguir. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, sí, el panorama lo resumís bastante bien. En realidad, en la última semana de actividad fuerte que tuvimos, que fue la primera semana del receso nuestro en el mes de julio, teniendo en cuenta que las universidades de provincia de Buenos Aires empiezan con el desfasaje de una semana en comparación a nosotros. En esas últimas reuniones, una de las cosas que se definió es poner una fecha límite, por así decirlo, sobre todo para lo que es la convocatoria de paritarias, que es algo que no se viene dando dentro del sector de las universidades nacionales, y si a partir de esa fecha límite no ocurriría una convocatoria a paritaria, bueno, se profundizarían las medidas. En principio, algunas universidades plantean la posibilidad de un paro por tiempo indeterminado, otras universidades plantean la posibilidad de ir por medidas de fuerza más prolongadas en el tiempo, que por allí salgan de la modalidad que hubo durante el primer cuatrimestre, donde los paros eran de 48 o de 24 horas. ¿Más prolongados es semana completa? Sí, se iría sobre todo hacia ese esquema. Una de las cosas que también sí se resolvieron en esas reuniones, teniendo en cuenta que hay una participación también de lo que es el estamento de estudiantes, es garantizar la toma de los exámenes. Por eso la fecha del 12, que permitiría en las universidades de la mayor parte del país terminar el turno de medio año, y para las universidades de provincia de Buenos Aires una situación parecida, digamos. Pero ¿cuánto perdieron? puntualmente la pérdida nosotros la evaluamos en una pérdida del 40%. ¿Contando qué periodo? Contando el periodo desde octubre del año pasado. A partir de octubre del año pasado, las pérdidas que hemos tenido, la pérdida salarial que tuvo la docencia de las universidades nacionales equivale a un 40%. Los gremios provinciales que están discutiendo ahora paritarias de nuevo se encuentran con una situación bastante similar, Sí. Discuten con el gobierno provincial este tema y el gobierno provincial responde que esa es una deuda que contrajo la gestión anterior, que no pueden hacerse cargo porque sabían que no se iba a cumplir. En la situación de ustedes, cuando entienden que esta situación tiene una complejidad similar, ¿se puede atar una explicación similar o no? Y es un poco más difícil por el hecho de que el gobierno anterior había acordado en paritarias mucho antes, de manera tal que nosotros llegamos hasta el sueldo de octubre, que es el que cobras en noviembre, con un acuerdo paritario ya cerrado que efectivamente se cumplió. La gran expectativa estaba en, como venía ocurriendo generalmente, una convocatoria para paritarias a partir de febrero. Nosotros a partir de febrero sí hubo una convocatoria, que fue la primera reunión que se celebra, donde el mensaje que se transmite es que a partir de ese momento lo salarial tenía que ser resuelto en cada universidad y que los gremios se remitan a las paritarias jurisdiccionales, cuando en realidad fue un problemón. Obviamente hubo una reacción inmediata también del Consejo Interuniversitario Nacional, de los rectores, donde dijeron no, bajo ningún punto de vista nosotros negociamos cuestiones salariales, ¿no? Y desde entonces convocatorias a paritaria para discutir la cuestión salarial no hubo más. ¿Y quién debe hacerla? ¿El secretario Torrendel? Sí. En realidad es una atribución del Ministerio de Educación de la Nación, ¿no? Que está subsumido en capital humano. Claro, digamos. que está subsumido en capital humano. Desde entonces
los acuerdos que se fueron dando, que fueron acuerdos mínimos, porque en realidad tuvieron que ver por ahí con otros temas menores en cuanto a funcionamiento. La movilización universitaria que se dio meses atrás fue una de las situaciones que motivó esos acuerdos, donde por ejemplo lo que se hizo fue incrementar la partida presupuestaria para gastos de funcionamiento, pero los temas salariales no volvieron a discutirse. Y bueno, también por esa razón se llega a la declaración que hace el CIN, el Consejo Interuniversitario, hace también unas semanas atrás, de emergencia salarial, ¿no? Dentro de las universidades nacionales se arrancaría el segundo cuatrimestre con esa situación y ese panorama. ¿Cómo se resolvió la situación de este monto que estaba establecido para zonas rurales? ¿Cómo es que se denomina? Recuérdemelo. Adicional por zona rural. ¿Cómo se resolvió? Hasta ahora no se resolvió. Hasta ahora es también sí, ahí hay que hacer una diferenciación importante. Ese no es un problema que atañe a todas las universidades del país, sino que atañe específicamente a la UNL y atañe específicamente a una unidad académica de la UNL, que es la Escuela Granja. El resto de las unidades académicas no percibían un adicional de esas características. La última novedad que la tuvimos esta semana. La primera acción que se llevó adelante desde el gremio fue presentar una revocatoria sobre la resolución del rector, sobre la resolución original del mes de mayo que daba de baja el adicional por zona rural. Esta semana se contestó con una nueva resolución del rector esa presentación que el gremio hizo, que fue una presentación que aparte estuvo acompañada por la firma de todos los docentes y no docentes de la Escuela Granja, de manera que no fue solo una presentación del gremio, sino que tuvo un aval de todos los docentes, estén o no agremiados, estén o no afiliados al sindicato. En esa presentación se reafirma el hecho de que no corresponde el pago de un adicional para el personal que esté trabajando en Escuela Granja. La posición que por allí estamos discutiendo desde el espacio del gremio es la posibilidad de pensar en empezar a gestionar un nuevo adicional, sobre todo teniendo en cuenta que parte de los argumentos son que la escuela no está en zona rural. Bueno, no discutimos más la cuestión de si el uso donde está radicada la escuela es rural o es urbano o es suburbano o qué es, pero sí seguimos reafirmando el hecho de que la gente que trabaja allí tiene un costo adicional por el hecho de que no existe un transporte público, y sí seguimos reafirmando de que se trata de un lugar que no está específicamente dentro de la ciudad, con lo cual implica todo un traslado, implica toda una serie de cuestiones que hay que resolver, que por allí están relacionadas a cuando hay algún problema meteorológico, que evidentemente hay que tenerlo en cuenta. Eso está contemplado en el convenio colectivo bajo una figura que es el adicional por zona desfavorable. Una posibilidad es empezar a trabajar en la tramitación de ese adicional. ¿Qué va a pasar? No sé, porque ya te digo, las novedades que tuvimos fueron esta semana. Una última consideración sobre el plano nacional y sí, los temas que encierra el interés de todas las universidades y las facultades. ¿El gobierno puede hacer algo para detener las medidas de fuerza? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿usted cree que habiendo este antecedente de la manifestación de abril que fue tan significativa, el gobierno tiene interés en no dejar que avance la situación? Yo creo que sí. Una de las sospechas que tenemos buena parte de quienes estamos en los gremios es que el gobierno no va a forzar la situación tal cual la forzó con la cuestión de gastos de funcionamiento. Sobre todo porque hay en varias cuestiones señales donde el gobierno, por así decir, va tanteando cómo está el termómetro, y hay que tener en cuenta que la anterior movilización fue muy contundente, fue muy fuerte, de manera que no creo que esa es una hipótesis, sí, ¿no? Sí. Habrá que ver qué es lo que pasa en la realidad, pero no creo que se vaya a forzar la situación para volver a desencadenar
una manifestación tan grande. O sea que pueden desactivarse las próximas medidas. Sí, yo creo que hay posibilidades ya te digo, es una posición más bien personal que las compartimos entre un grupo de colegas. Claro, de colegas dentro del sindicato y con otros, también con otros sindicatos de base, no solamente dentro de ADUL, sino con otros sindicatos de base. Es una apreciación personal que tenemos. Hay otros que dicen efectivamente no y tienen tal vez una posición más radicalizada. Yo creo que sí hay la posibilidad de un escenario de negociación al respecto. Porque también hay mucha presión por parte de otros actores políticos, por ejemplo, dentro de la Cámara de Diputados. Vos no te olvides que en la discusión sobre la cuestión de la ampliación del presupuesto de funcionamiento, una de las cosas que sucedió fue que dentro de la Cámara de Diputados aparece un proyecto para justamente de alguna manera no solo acompañar la movilización que se había dado, sino para que esa situación de emergencia que estaba atravesando la universidad sea contemplada a través de una ley y una ampliación presupuestaria desde ese lugar. De manera que creo que también hay actores que en ese sentido están interviniendo desde otros lugares. Yo creo que hay una posibilidad de que el conflicto arribe a una solución. No sé si inmediatamente. También eso yo creo que es bastante difícil que se escape de una situación de tener que llevar adelante medidas de fuerza. Pero sí creo que hay la posibilidad de un escenario de resolución. Gracias, muy amable.